Nacional 2 de mayo. ¿Me confirman que me escuchan bien? De todas maneras, antes de seguir, por favor. Y si se ve bien la pantalla, Buenas noches, doctora. Sí se escucha y se ve la pantalla. perfecto, gracias. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la parte teórica de bocio, nódulo tiroideo. Un pequeño recuerdo anatómico. Recordemos que la glándula tiroides es una glándula de muy fácil acceso para examinar, puesto que se encuentra en la parte anterior de la región cervical. Usualmente esta glándula pesa 20 gramos. Recordemos que es una glándula muy vascularizada y usualmente vamos a encontrar el lóbulo tiroideo derecho, izquierdo, el istmo y en algunos casos el lóbulo piramidal. De manera, recordarles que de manera de punto de vista de fisiología, la unidad tiroidea viene a ser el folículo tiroideo, que están conformados por las células tiroideas, los tirocitos, que son células cúbicas, y que en su interior va a tener el coloide, que va a tener un alto contenido proteico. Entonces, cada unidad funcional viene a ser el folículo tiroideo. Si hacemos una extrapolación de cómo se vería la célula, pues aquí tenemos la membrana basal celular, la célula, y aquí está la membrana apical que correspondería a la zona que dirige hacia el coloide, ¿sí? Todo empieza con la síntesis de las hormonas tiroideas. Recordemos que tenemos primero, de manera inicial, un receptor para TSH que va a recibir el estímulo de la hormona estimulante de la tiroides, y a su vez va a haber una activación del AMP cíclico, va a activar, y este Syn-Porter sodio-yodo se va a también a activar. Syn-Porter sodio-yodo quiere decir que va a permitir el ingreso de yodo inorgánico y dos moléculas de sodio. Con esto vamos a tener que este yodo inorgánico se va a ubicar dentro de la célula tiroidea, y a través de una pendrina, que es una proteína, va a salir este yodo inorgánico para que se pueda conformar o a organificar, acoplarse junto con la tiroglobulina mediante las TPO, y con eso luego va a tener una formación, recordemos, de las monoyodos, diyodos, triyodos, y va a ingresar nuevamente a manera de vesículas a la glándula, a la célula tiroidea. En este caso, aquí estamos observando cómo puede ser que una tiroglobulina también se recicla, se recapta. Recordemos que estas hormonas tiroideas pueden a ser las T3 y la T4, siendo la activa la T3 y la T4 la forma inactiva en forma de reserva. Y la T3 luego es liberada a través de unas vesículas a nivel de torrente sanguíneo, que es la que va a actuar de manera activa en las células. Pasando esta introducción, recordarles también que tenemos una posición usual de la glándula tiroidea que viene a estar, recordemos que es el cartílago tiroideo, el cartílago cricoides, y debajo de ello y delante de la tráquea está la glándula tiroidea, por sobre de sobre la horquilla externa. Entonces, recordemos que al momento de examinar la glándula tiroidea debemos tener las manos limpias, debemos tener las manos idealmente en una temperatura corporal adecuada para que podamos examinar sin que el paciente tenga dificultad de recibir la temperatura fría de nuestras manos. Ubicar siempre la glándula tiroidea e identificar, procurar identificar el tamaño, la consistencia, configuración, la sensibilidad al tacto y o cualquier otro tipo de nódulo que pueda aparecer dentro de la glándula tiroidea. Por lo tanto, todo esto, al momento de que nosotros observemos o palpemos, nos va a ayudar a identificar algún tipo de patología. Obviamente, previo a este examen físico ocurrió una interrogación al paciente, un interrogatorio que nos permita tomar decisiones e ir haciendo un esquema mental de trabajo. Entonces, aquí mejor les voy a mostrar en esta maniobra, en estas técnicas, técnica del AGE, que vamos a palpar el cuerpo de la tiroides mediante la técnica que es palpar con los pulgares, empujar de un lado, fijar de un lado y palpar con el pulgar contralateral, ¿ok? Para poder identificar lóbulo superior,
el polo superior, el polo inferior, el istmo y el lado contralateral. En el caso que la paciente esté por delante de nosotros y examinemos a esta misma por detrás de la paciente, pues se llama la maniobra de Kervain. Y cuando tenemos que examinar a la paciente de repente con una sola mano, es con la maniobra de Crane. Ustedes pueden utilizar la maniobra con la que más cómodos se sientan. Idealmente, recordar que no debemos comprimir de manera muy fuerte al paciente, sino para que se sienta cómodo y no se sienta que le incomoda, le falte el aire, le irrite y empiece a toser. Entonces, por detrás del paciente, la maniobra de Carvain y por delante del paciente, la técnica del AGI. Eso es la maniobra de Carvain y del AGI. Y cuando tenemos alguna sospecha o duda de que el paciente tiene un bocio sumergido o un bocio que pueda colapsar las yugulares, podemos pedir, aquí observemos aquí que hay una silueta de la glándula tiroidea un poco como redundante, se observa como un bocio. Y si tenemos duda o si queremos confirmar nuestra sospecha, pues podemos pedir al paciente que eleve sus miembros superiores y luego de un momento, de unos minutos, se va a poder observar que hay un atrapamiento del retorno venoso ya que se ha colapsado las venas yugulares internas. Por lo tanto, este paciente se le va a ver rubicundo. Entonces, esa es una maniobra positiva indicando que hay un bocio substernal retroclavicular. Entonces, ¿cuál es la definición de bocio, no? Entonces, ustedes van a encontrar que hay hay estudios en culturas mochicas, en los estudios es una fotografía muy antigua de los años 80 del doctor Pretel, donde identificaban a pacientes con ese tipo de glándulas tiroideas. Ahora vamos a explicar por qué es que las personas llegan a tener tremendo bocio, pero en sí es el aumento difuso o nodular del tamaño de la glándula tiroidea, ¿sí? Entonces es importante saber que la presencia de un bocio no necesariamente indica que la glándula tiroides esté funcionando mal. El bocio puede ocurrir en una glándula que está produciendo demasiada hormona, como en el hipertiroidismo o en el hipotiroidismo, o incluso en aquellos que tienen de repente anticuerpos, pero están funcionando y liberando adecuadamente el valor de la hormona tiroidea, es decir, el eutiroideo. Y el bocio indica que hay una condición que está causando este crecimiento normal de la tiroides. Entonces, tenemos que el bocio puede ser de múltiples etiologías, puede ser difuso o simple, es decir, por ejemplo, en esta imagen es un bocio liso, difuso, simple. En cambio, aquí podemos observar que hay una imagen de manera irregular, como si hubieran múltiples nódulos dentro de la misma glándula tiroidea. Entonces puede ser difuso o puede ser nodular o multinodular, más de uno multinodular. Y según la funcionalidad del mismo bocio podemos ubicar lo que va a ser tóxico, quiere decir que hay una hiperproducción de hormonas tiroideas, o no tóxico, es decir, en un estado eutiroideo o hipotiroidismo. En cuanto a las etiologías, es, es decir, cada vez se pueden presentar más etiologías desde incluso pacientes que están en zonas de deficiencias de consumo de yodo, desórdenes inflamatorios como tiroiditis silentes, posradiación, subagudas, posinfecciosas, enfermedades tiroideas que pueden causar bocio, por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow, que es una tirotoxicosis con bocio y orbitopatía. Los pacientes con bocio multinodular tóxico, bocio nodular tóxico, y esto puede decir, como les mencionaba, uno o más nódulos. Es más, hay pacientes también que tienen cáncer de tiroides o granulomatosis o enfermedades infiltrativas de la glándula tiroidea, van a tener crecimiento de la misma glándula y por lo tanto ameritan un estudio del bocio. ¿Alguien me puede describir qué cosa es lo que observa en esta imagen? ¿Qué es lo que observan ustedes? ¿Alguno que esté interesado en compartir o en opinar? Sería un aumento del tamaño, doctora, pero no parece ser multinodular ni así. Buena observación, parece que fuera un bocio difuso, ¿cierto? ¿Algo más que observas? Que es un recién nacido súper bebé. Ujú, recién nacido, muy bien, ¿qué más?
La piel se ve como que muy seca, doctora. Bueno, otra cosa, observen también las manos. Yo entiendo que es la madre. Estas uñas son normales o tienen algo en especial. Parecen uñas planas. Ajá. Entonces, la platoniquia son cambios, son lesiones que puedan aparecer en ciertas hipertiroideas. Entonces, lo que yo entiendo es que esta mujer es una mujer con hipertiroidismo y por aquí está, ¿no? Que es un pequeño, es un recién nacido que está actualmente con un bocio debido a que la madre recibió Lugol durante su gestación. En el tercer trimestre, sobre todo, me imagino, porque tenía un hipertiroidismo descompensado. Entonces, la mamá que tenga estas uñas así planas me da indicativo de que son uñas de Plummer por un hipertiroidismo en el materno. Por lo tanto, a ella la han medicado, en este caso ha recibido Lugol, y el pequeño ha recibido todo el efecto del fármaco, por lo tanto, el pequeño ha hecho un hipotiroidismo por fármacos, ya que su madre es hipertiroidea. Entonces, dentro de las causas que podemos observar, que podríamos agregar es que hay zonas, ¿a qué me refiero con zonas con déficit de yodo? Recordemos que hay zonas bocioendémicas, cada vez hay menos, pero los pacientes tenían mucha falta de consumo de yodo, por lo tanto, al no recibir el yodo inorgánico, no había que organificar, y por lo tanto, el T4 y T3 iba a estar bajito, y por respuesta de feedback negativo, el TSH va a estar aumentado. Recuerden que el TSH tiene dos tareas importantes, una de ellas es formar la hormona tiroidea y la otra es que crezca o una hipertrofia de la célula tiroidea. Por lo tanto, va a terminar siendo un paciente con bocio cuando están viviendo en zonas con aporte deficiente de yodo. Hay alimentos que también son alimentos bociógenos. Por ejemplo, obviamente no vamos a llegar a ese extremo, pero se dice que ciertos alimentos bociógenos en la célula, por ejemplo, tapioca, yuca, coles, son productos que puedan generar dishormonogénesis, ¿no? Incluso hay pacientes que tienen síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, que a pesar que tienen hormonas tiroideas normales, el receptor no funciona, por lo tanto también terminan en bocio, enfermedad de Graves-Basedow, algunas tiroides que ya les venía mencionando y otras que vamos a conversar más adelante. Es que me olvide, de manera fisiológica, en la pubertad y en el embarazo pueden tener también estos pacientes bocio. Entonces, recordemos que en el interrogatorio se incluye preguntar sobre traumas en el cuello, embarazos recientes, enfermedades virales recientes, consumo de alguno de estos medicamentos que podemos observar: yodo, litio, amiodarona, interleuquina 2, inhibidores de la tirosinquinasa que se usan en los pacientes que han tenido cáncer de tiroides, levotiroxina o suplementos para perder peso o ganar energía. Hay muchas personas inescrupulosas que venden, digamos, aceleradores de metabolismo. Ustedes saben que esto lo venden sin etiqueta, sin registro sanitario, y resulta que son hormonas tiroideas sintéticas. Entonces, a una persona que recibe hormonas tiroideas sintéticas con el propósito de perder peso, porque va a haber un hipercatabolismo, lamentablemente también pueden repercutir en su salud y provocarles bocio. Cuadro clínico, bueno, normalmente podemos observar, preguntar o indagar sobre disnea, disfagia, disfonía, para que tengamos un problema de obstructivo respiratorio debe estar una obstrucción de más del 70%. Valorar siempre la movilidad de la glándula, crecimiento intratorácico, congestión facial o ingurgitación yugular, que es la maniobra de Pemberton para bocio sumergido. Y los grados de presentación del bocio, bueno, 0, grado 0 no bocio, 1A que es palpable. Esta ficha que ustedes están viendo la hicieron para hacer seguimiento de pacientes con bocio endémico, ¿sí? Entonces, 0, no hay bocio. 1A y 1B, bueno, es un bocio que se palpa, pero no es visible con el cuello hiperextendido, y en el 1B se palpa y es visible con el cuello extendido, pero no es visible al cuello en posición normal. Un bocio grado 2, palpable con un cuello en posición normal, y 3, un bocio voluminoso visible a distancia. Entonces, viene a ser que en zonas con deficiencia de yodo, bueno, esto abarca casi 2.2 billones de personas. En zonas con deficiencia leve llega hasta un 20% y si es severa hasta un más de un 30%. Entonces, a pesar del consumo de yodo, también puede existir aumento de presencia de nódulo tiroideo
y puede deberse a mayor presencia de exámenes auxiliares. O sea, ¿qué quiero llegar? Cada vez hay más acceso a pruebas de laboratorio, de imágenes, entonces es más probable encontrar nódulos. Sin embargo, no quiere decir que la mortalidad vaya a incrementar. Entonces, cuando se investiga mediante ecografía, la frecuencia de bocio aumenta con la edad hasta llegar hasta un 60% de los casos en mujeres en edades mayores de 60 años. No obstante, también puede darse en varones, aunque con menor frecuencia. No es infrecuente que se observe de forma transitoria en los recién nacidos, madres tratadas durante el embarazo, con fármacos antitiroideos por hipertiroidismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener insulinoresistencia, es decir, tener un hiperinsulinismo endógeno, en la cual es una hormona que se va a tener similitud en la actividad de la hormona de crecimiento, va a procurar o va a instalar mayor riesgo de hacer bocio. Por lo tanto, los pacientes con prediabetes, síndrome de ovario poliquístico o diabetes van a tener mayor riesgo del bocio. Tener el sexo femenino es un riesgo 4:1 con varones. Y bueno, en la raza no hay momento de diferencia, pero no olvidemos que el requerimiento de yodo para adultos es 150 microgramos por día y en gestantes y niños es 200 microgramos por día. Por lo tanto, eso tendríamos que tener mucha certeza de que todo esté bien. Entonces, el bocio difuso, nodular, no tóxico, puede ser esporádico o endémico. La evolución natural del bocio simple difuso es a bocio nodular o multinodular. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que es un bocio y luego se va degenerando. Primero creció. Luego de que creció, hay un grupo celular que hace hiperplasia y este se agrupa y forma un nódulo. Y luego ese nódulo ya no es uno, sino se convierten en dos y en tres y así va acumulando más espacio. Algunos en su interior pueden tener degeneraciones quísticas, hemorragias, fibrosis, calcificación, etcétera, sin que sea todo cáncer, ¿ok? Entonces, en la participación hormonal, ¿quiénes intervienen? La TSH, la hormona gonadotrofina coriónica, por eso mencionaba que en el embarazo. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides, la hormona somatomedina C, el IGF-1, entre otros. Todos participan en cierta manera. ¿Y cuáles serían las señales que controlan la proliferación de las células foliculares tiroideas? Quienes estimulan el crecimiento de las células foliculares, el IGF-1, que es la somatomedina C, y la TSH. Por lo tanto, pacientes con hipotiroidismo que tienen la TSH elevada van a tener más predisposición de bocio. Y los pacientes, ¿quiénes creen ustedes que tengan más IGF-1 o somatomedina C elevada en sangre? ¿Qué pacientes? ¿O qué enfermedad conocen? Acromegalia. Claro, acromegalia es una de ellas. Entonces, con estos pacientes que tengan acromegalia o tienen TSH alto, hipotiroidismo, van a tener mayor frecuencia, probabilidad de bocio. Entonces, algunas hormonas que controlan van a ser el yodo, el factor de crecimiento transformante tipo beta o la somatostatina. Entonces, estos van a ser inhibidores para que como tengamos un equilibrio. En una reacción adaptativa de las células foliculares, siempre frente a cualquier proceso que altere la producción hormonal, podemos tener, por ejemplo, en la fisiopatología de bocio nodular, acuérdense que les mencionaba que va a haber una falta de yodo, luego va a haber un aumento, una disminución de la producción de T4 porque no hay un aporte del combustible, de la, de la materia prima para formar hormonas tiroideas. Por lo tanto, ese feedback negativo va a estimular que crezca la TSH y a su vez eso va a generar bocio, ¿no? En cuanto a la medicación, ya les había mencionado, amiodarona es uno de ellos importante. Amiodarona, ¿qué tipo de fármaco es? ¿Se acuerdan? Es un Antiarrítmico. antiarrítmico. Un antiarrítmico tipo 3 que en su componente contiene yodo. Al contener yodo te puede ocurrir de las dos maneras. Puede ocurrir un hipertiroidismo, puede ocurrir un hipotiroidismo. Entonces, si ustedes tienen un paciente con arritmia y le planean iniciar amiodarona, y muy importante sería, ¿qué creen? Que sería importante antes de usar la amiodarona. Su perfil tiroideo, Un perfil ¿no? tiroideo y anticuerpos, ¿no? Un buen Pues, examen, ver antecedentes, anticuerpos tiroideos, TSH, ¿no? Como mínimo para poder tener calma y no estar en apuros luego con un hipertiroidismo por fármacos.
En cuanto al bocio endémico, todas estas son láminas del doctor Manrique, que es endocrinólogo. Em, entonces, en el bocio endémico más o menos va a tener esta característica, ¿no? Es un bocio multinodular, muy grosero en tamaño, grande, que no genera dolor, pero con el tiempo ya el peso genera disconfort, no puede descansar la persona o le cuesta alimentarse y descansar de manera continua, ¿no? Entonces, es porque hay en zonas, han vivido en zonas que tienen menos de 150 microgramos de yodo diario. Entonces, y recuerden, ¿en qué alimentos está el yodo? ¿En qué alimentos? En la sal. Bueno, Tapioca. la sal yodada, pero está en las algas marinas, peces, mariscos, todos los productos de mar. Por eso en la zona de la sierra, ustedes saben que hay en la, en la sierra, lamentablemente, solamente tenemos sal de roca. Entonces, normalmente todas estas personas que son de la zona sierra consumen sal de roca, consumían, perdón, sal de roca, ¿no? No era sal yodada, no era sal marina. Entonces, el mapa de la distribución del bocio endémico del continente americano, según la OMS, en el año 60, prácticamente todo, solo la costa peruana tenía una función, digamos, normal, sin riesgo de yodo, pero todo lo que es morado, lila, o sea, toda la sierra y parte de la selva, incluso Loreto creo que no entró en la estadística, como es prácticamente acceso difícil y en avión, probablemente por eso no tengan información. Pero todo eso tenía zonas bocioendémicas. Entonces, ¿qué podemos observar? Niños con bocio, cretinismo, que es un estado crítico del paciente con hipotiroidismo desde nacimiento, que de repente ha podido tener una agenesia tiroidea, etcétera, y no ha recibido hormona tiroidea. Entonces es así, con obesidad, macroglosia, hernia umbilical, talla corta, bajo desarrollo de crecimiento intelectual, em, niños cretinos, bocios nodulares, retardo mental, ¿no? Entonces, luego del año 69, salió un decreto ley que toda la sal debe contener yodo, es decir, la venta de la sal yodada que ahora todos tienen en su casa, ¿no? Eso ya no es novedad para todos ustedes. Entonces, a partir del 2016, bueno, Perú en teoría ya es un país libre de estos riesgos. Siempre llegan pacientes igual, pero ya no está estadísticamente significativo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del bocio difuso no tóxico, pueden ser, por ejemplo, una tiroides de Hashimoto. ¿Qué es la tiroides de Hashimoto? Es una enfermedad, una tiroides linfocítica crónica con aumento de la TSH. En algunos casos puede generar tirotoxicosis transitoria por una destrucción masiva de los tirocitos, pero luego progresa a hipotiroidismo. Entonces, Hashimoto fue un médico japonés que describió la lesión o la infiltración em, de tiroiditis crónica autoinmune. Así que hay infiltración, hay inflamación y el paciente, como hay destrucción, va a terminar en hipotiroidismo. Ahora también hay pacientes con bocio difuso tóxico. Claramente podemos observar que esta persona tiene edema palpebral, una retracción palpebral, una mirada fija como de pánico, de susto y un bocio, ¿no? Que se puede observar. Igual aquí, piel sudorosa, edema de palpebral. Vamos a ver un poco aquí más cerca. Una piel sudorosa, sudoración palpebral, un bocio, predominio del lóbulo tiroideo derecho. La oftalmos, en realidad el edema de párpados y la retracción palpebral es muy marcada. Eso deja compromisos o secuelas importantes también. Entonces, en la enfermedad de Graves-Basedow es otro tema de clase, pero bueno, para que lo conozcan y lo recuerden, es un aumento difuso de la vascularización y hay anticuerpos TCI, es decir, está presente la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Entra al receptor como si fuera su propia casa y no se regula y todo el tiempo está formando hormona tiroidea. Dentro de las causas raras, de repente ven aquí en esta hipófisis que está totalmente destruida, comprometida por un tumor hipofisiario, macroadenoma, por supuesto, y en este caso era de un paciente que tenía gigantocromegalia, en este caso de este jovencito, se observan todo, era un cuello largo, pero toda la glándula tiroidea es la que está ocupando por el bóceo, que le generaba dificultad. En este caso es un paciente que se confirmó el diagnóstico de un tumor hipofisiario que liberaba TSH. Entonces era un adenoma secretor de TSH, era un tirotropinoma
Por lo tanto, tenía TSH alta y T4 libre alta. Era un hipertiroidismo, pero a expensas de que era un tumor en la adenohipófisis que liberaba TSH. No era como el hipertiroidismo era T4 alta y TSH baja. En este caso era un tumor que producía y lamentablemente el paciente pues tuvo una mala evolución en este caso. Además, también hay pacientes con tumores secretores de hormona gonadotrofina coriónica o también síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del bocio difuso no tóxico, recordemos que es considerado como precursor de los nódulos, así empiezan. La mayoría de gente que tiene bocio va luego a evolucionar y degenerar en nódulos tiroideos. Hay pacientes que tienen factores de riesgo como mutaciones genéticas, como pueden ver aquí los genes BRAF, RET, el gen de carcinoma papilar. Incluso hay pacientes que tienen insulinoresistencia y síndrome metabólico, también mayor riesgo de hacer nódulos no tóxicos. En todo caso, en cuanto a la fisiopatología del adenoma tóxico me refiero ya cuando hay una hiperproducción de hormona tiroidea, más del 70% tiene mutación en algún gen del receptor TSH. Incluso hay otras mutaciones que podemos observar, pero para el adenoma tóxico, pues normalmente es un tumor productor de T4, ¿no? Que libera T4. Son hiperfuncionantes, que se degeneran y empiezan a hiperfuncionar. En cuanto al bocio multinodular ya tóxico, es un aumento de volumen crónico de la glándula tiroidea asociado a hipertiroidismo en ausencia de una enfermedad autoinmune o un cáncer. Es netamente una degeneración, es así. La evolución natural, por decir, de la hormona, del exceso de hormonas del TSH. Es decir, si ustedes tienen un nodulito, o si no, en cada caso un bocio, como dice acá, un bocio, que van creando un nódulo, luego dos, tres nódulos, uno de ellos es el dominante. Pero esta dominancia no la ganan en un día, la ganan en años. Y sobre todo es realizado en pacientes hombres, mujeres que han tenido una larga estancia en su tierra natal, pero de repente migran a zonas con yodo suficientes. Entonces ese estímulo, ese switch o ese estímulo de recepción de yodo hace que tenga una hiperproducción o un estímulo, un desgatillamiento para que tenga un exceso de hormonas tiroideas. En este caso va a terminar en una tirotoxicosis. Histológicamente los nódulos son bien demarcados del resto del tejido tiroideo. Algunos de estos nódulos pueden ser calientes, tibios o fríos. Microscópicamente los nódulos son de crecimiento de folículos e hiperplasia, así que a diferencia del tejido no nodular, lo cual se evidencia en la gamografía. Aquí vamos a ver en un momento las gamografías también. Más del 60% de los bocios multinodulares tóxicos poseen mutación para el receptor de TSH. Entonces, si tenemos a pacientes que tienen un bocio multinodular tóxico, puede haber clínica de tirotoxicosis, habría que examinarle muy bien. Y aquí era lo que quería que observen. Por ejemplo, cuando hay un bocio multinodular tóxico, es decir, esto es una gamografía. La gamografía es una imagen acompañado o asociado a una gamacámara que tiene un radiofármaco de medicina nuclear. ¿No? En la mayoría de pacientes que van a estudiar ustedes con hormona tiroidea es el yodo 131 o el yodo 123 para poder observar. En teoría, el yodo 123 es menos tóxico, más llevadero para los pacientes. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente con un bocio y una TSH suprimida, con clínica poco florida, o paciente con bocio y TSH bajita y quieren que hacer una gammagrafía. En este caso, lo normal es como observan en esta imagen donde está el puntero, una tiroides sin alas de mariposa, lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo. Esa es una imagen adecuada de la glándula tiroidea. ¿Sí? Cuando hay una hiperfunción o una hipercaptación, acuérdense que eso está usando un fármaco que es el yodo, una hiperfunción es totalmente hiperpigmentado, hipercaptador del fármaco. Bocio multinodular, se observan varias zonas nodulares en la glándula tiroidea, unas captan más que otras. Nódulo frío, ustedes observan toda esta zona que está suprimida, que no capta, es porque no está organificando el yodo. Entonces, si es una célula tiroidea que no organifique yodo, pues sospechemos de malignidad. Entonces, cuando ustedes vean un nódulo frío, es indicativo de que esa célula, ese tirocito, no está metabolizando o captando o organificando el yodo, que eso es anormal.
Por lo tanto, eso hay que hacer una biopsia. Siempre que ustedes vean un nódulo frío, hay que hacer una biopsia. Cuando vean un nódulo caliente, es decir, el resto sale ya sin pobre captación, pero este nódulo está tan captador que absorbe todo el yodo que está recibiendo la paciente para el estudio, pues es un nódulo caliente. Cuando hay hipercaptación, es un nódulo caliente y cuando hay hipocaptación, es un nódulo frío. Entonces, em, importante es que sepamos, por ejemplo, en este caso, hay pacientes según la edad. Ustedes se dan cuenta aquí, esta línea medio, pues llamémosle lila o rosada, no sé. Tenemos que según la edad hay un punto de inflexión y a partir de los 50 años ya se dispara tremendamente y mientras más edad tenga la paciente, es muy probable que tenga un bocio multinuclear tóxico, sobre todo si viene de zonas bocioendémicas, ¿no? Para la enfermedad de Graves, que es esta línea verde, pues desde muy jóvenes empieza a partir de los 20 años y luego se mantiene y desciende ya cuando son adultos mayores. Y un adenoma solitario tóxico, pues es más frecuente en la década a partir de los 60 años. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, algunas imágenes que les voy a dejar para que tengan como repaso. Boce multinuclear tóxico con obstrucción. En este caso es una mujer que se le ha hecho una gamografía. Se observan como hay diferentes zonas que están hipercaptadoras, una por aquí, otra aquí, aquí, aquí. Entonces es toda una glándula inmensa con un bóceo multinodular. En la tomografía incluso se ve como la tráquea está ligeramente desplazada, ¿sí? Y aquí en ensanchamiento del mediastino superior, indicativo de que, bueno, es una mujer que tiene un bóceo multinodular que le está generando el estridor. Aquí se le hizo en este caso a una mujer de 81 años de edad que llegó a la emergencia porque tenía dificultad respiratoria, por lo tanto es intubada. En sus hormonas tiroideas, un hipertiroidismo subclínico. Entonces, estos cuadros, chicos, es muy frecuente. Mujeres, adultas mayores que vienen de zonas socioendémicas, que han migrado a Lima y con los años han ido creciendo, han tenido crecimiento del bocio y a su vez, de manera silenciosa, ha tenido un hipertiroidismo subclínico y luego progresa a un bocio multinodular tóxico con una T4 libre elevada. Entonces, por lo tanto, aquí lo ideal es identificar si en la ecografía hay signos de malignidad, por lo tanto se hace biopsia. En este caso, tenía una biopsia que dice muestra sospechosa de malignidad. Ante eso, pues se opera el paciente, ¿no? Porque hay una sospecha de malignidad, mejor es operar. Bocio multinodular no tóxico. Ocurre en pacientes con bocio multinodular. Debe tener controles de función tiroidea siempre. Así ustedes vean que el nódulo no tiene características de malignidad, que está clínicamente eutiroideo, es importante hacer un chequeo una vez al año de cómo funcionan sus hormonas tiroideas. Observemos también que la existencia del bocio multinodular no tóxico refleja que las células foliculares adoptaron diferentes patrones en respuesta a los factores de crecimiento, ya que ha ocurrido una intervención de la hormona de crecimiento, de la TSH, entonces poco a poco esa hiperplasia o ese crecimiento de tirocitos va a generar un riesgo de nódulos, un nódulo, dos nódulos y así va creciendo. ¿Ok? Entonces, en esta misma mujer, si llegan a observar que les llama la atención al examen físico. Algo que puedan observar. Un bocio multinodular y agrandado demasiado. Claro, es una, es una paciente que ha tenido, la veo adelgazada, ¿no? Yo la veo adelgazada. Miren, se le ve mucho mayor, pero tiene 48 años de edad, natural y procedente de Ayacucho, ha tenido un bocio desde hace 25 años. Entonces, incluso estas personas tienden a ponerse como una chalinita o un pañuelo para que les ayude a sostener el peso del cuello, porque esta piel es tan delgada, pero se estira tanto gracias al bocio, pero ya les genera mucho disconfort. Entonces, ella, por ejemplo, en este caso viene eutiroidea, o sea, no tóxico, pero tiene un bocio gigante, ¿no? Chicos, para recalcar, cuando sea no tóxico quiere decir que está eutiroidea o hipotiroidea, pero cuando dice tóxico es que hay una hiperproducción de hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, en este caso a ella se le hizo una tiroidectomía total, miren cómo quedó su cuellito.
ya libre, ¿no? Está tranquila, igual el seguimiento es muy importante. Entonces, recordemos que hay hormonas también que van a generar un crecimiento no solo de los huesos, ni de las glándulas viscerales, ni de los órganos huecos, sino también de glándulas endocrinas, como en el caso de la acromegalia, por exceso del IGF-1, o pacientes con estado de hiperinsulinemia, o tumores que expresan IGF-2, como Dodge-Potter. Es decir, cuando ustedes vean una alteración del IGF-1, el paciente puede tener también un bocio nodular, ¿no? Ahora, hay pacientes que tienen mm, factores angiogénicos producidos por las células foliculares, como el factor de crecimiento endotelial, inducido por la TSH. Entonces, múltiples causas que puedan confluir en que el paciente tenga bocio. Como diagnóstico diferencial, todo lo que podemos observar aquí, que sea un tumor de paratiroides, que sea un linfoma, que sea un quiste, aneurisma de aorta, o que sea una compresión traqueal, un tumor o un fenómeno de Jod-Basedow. ¿Alguien sabe cuál es el fenómeno de Jod-Basedow? ¿Alguno de ustedes? Producción de hormonas mediante la administración exógena de yodo. Claro, es decir, una persona que está eutiroidea, normotiroidea, normofuncionante. Por ejemplo, uno de nosotros que se va a hacer una resonancia de columna porque tuvo un accidente y recibe un contraste yodado, y en ese fenómeno de haber recibido las hormonas tiroides es como un estrés tal que genera un fenómeno de Jod-Basedow. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál sería el otro efecto? Por ejemplo, el Ya, efecto full seco. Wolff-Chaikoff, ¿sí? ¿Saben a qué se refiere con eso? Esas dos preguntas, el fenómeno de Jod-Basedow y Wolff-Chaikoff, son preguntas siempre que vienen en el examen del ENAD, del MIR, todas esas cosas. Entonces, el Jod-Basedow, muy bien como respondió tu compañero. Ese es el fenómeno cuando eres, ¿no?, eutiroideo y recibes cuando está yodado y ¡plum! Es como haces un episodio de una tirotoxicosis. Y el Wolff-Chaikoff es cuando una persona es hipertiroidea y lo que tú buscas es decir, bueno, ¿sabes qué? Esta persona está recontra descompensada, tengo que hacer algo para bajarle las revoluciones. Por lo tanto, se decide brindarle Lugol, antitiroideo, sobre todo con el Lugol, para darle, el Lugol contiene yodo también, entonces tú le das esto y satura la glándula tiroidea, es decir, la aturde. Tanto yodo, ¿qué voy a hacer? Dice la tiroides, no puedo más. Entonces, ese efecto de aturdir a la glándula es el efecto Wolff-Chaikoff, que se busca en el hipertiroideo para disminuir la liberación de hormona tiroidea. Y bueno, otras causas como necrosis, hemorragia, tumores, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces para el manejo se observa, se estudia, intervienes. En el caso que sea necesario, se opera. En el caso que sea por un bocio por enfermedad de Graves-Basedow, pues se da yodo, antitiroideos o cirugía. ¿Qué podemos estudiar? Entonces, ¿qué es la yoduria? Es el estudio del yodo en la orina. Tenemos que tener idealmente como mínimo 50 microgramos, idealmente, ¿no? Idealmente 50 en adelante, pero no es que se pueda estudiar por personas, es ya, yo quiero estudiarme a mí, cómo estoy con con mi reserva de yodo, yo quiero estudiar, no, es poblacional, para que tú puedas tomar decisiones es poblacional o es institucional. TSH, T4 libre, anti-TPO, antitiroglobulina, TSI, acá es TSI, no es anti-TSI, es TSI. Biopsia por aspiración a aguja fina en el caso sea necesario, si hay sospecha de malignidad, y una radiografía de tórax, tomografía, resonancia en el caso también sea importante. Hay algunos pacientes que tienen defectos en las captaciones de transporte, defecto en la organificación, por ejemplo, el síndrome de Pendred es un síndrome en el cual el paciente se caracteriza por un hipotiroidismo porque no puede organificar el yodo, no está la pendrina. ¿Se acuerdan que yo les dije de la pendrina en la segunda lámina, que es una proteína que permite la salida del yodo al coloide para que se organifique? Bueno, esa proteína no existe. Ese no me depende. Entonces no está la pendrina y este paciente tiene hipotiroidismo. Ahora va. También otra característica usual de este síndrome es que tienen hipoacusia. Y han llegado un par de pacientes también al hospital así con eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta en cuanto a bocio? Antes de pasar a nuestro segundo tema.
Todo claro, doctora. Entonces el tema que sigue es nódulo tiroideo. Me gustaría escuchar a alguno de sus compañeros, qué es lo que observan. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? No. ¿Qué es lo que Se observa un observan nódulo, aquí? doctora, de gran tamaño. Entonces, cuando examinen a un paciente, muy bien, gracias por tu aporte. Cuando examinen a un paciente, tienen que mirarlo de frente, de perfil, procuren que se retire la ropa de repente si es chalina, si es invierno, siempre examinen cuello en sus pacientes, no lo dejen pasar, por favor. Siempre cuento una anécdota. Cuando yo estaba dejando el internado, llegó una persona, un joven, más o menos de 30 años, 25 años por ahí, y resulta que vino con fiebre, trastorno del sensorio, era invierno. Entonces el R mayor de la guardia dijo, yo lo examino, no se pregunte. Entonces como tenía fiebre, trastorno del sensorio, dijeron por ahí meningitis, ¿no? ¿Qué se hace con una meningitis? Punción lumbar. Entonces a la hora que se llama al familiar para que firme consentimiento informado, el que ingresa es un familiar tranquilo, pero con orbitopatía, exoftalmos y bocio. Entonces lo miran y dicen, ¿qué pasó? Ah, sí, todos nosotros tenemos hipertiroidismo, tenemos enfermedad de Graves. Entonces regresó a ver al paciente que estaba con fiebre y con trastorno del sensorio, pues tenía un bocio, porque, y yo me acuerdo, claro, que la gente estaba con cafarena porque era invierno, entonces le bajaron la cafarena y el bocio se veía ahí. Era un bocio, según la OMS, en grado 3, ¿no? Pues era un bocio grande, grosero, grotesco. Entonces, como moraleja, siempre así sea invierno, examinen el cuello de sus pacientes. Vamos a ver aquí. Ahí lo que estamos viendo que la paciente le estoy pidiendo que degluta y se ve claramente cómo ay, no se ve, se ve. Está ubicado en el lóbulo tiroideo derecho, ¿no? Ujú. Aquí tenemos otra pacientita. Entonces, en este lado es otra paciente en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, a veces no pasa desapercibido, pero examinen, palpen y dense su tiempito. Entonces, este es una lesión concreta, palpable, ecográficamente también se puede hallar. Ya les había mencionado que cada vez hay más ecografías, hay más acceso a estas, por lo tanto vamos a encontrar más nódulos, pero gracias a Dios no significa que eso esté incrementando el diagnóstico de cáncer, simplemente que se están hallando más nódulos y ya recuerden ustedes, sobrepeso, insulino resistencia, obesidad, diabetes, tienen más preposición de nódulo porque hay un estímulo hormonal. Y ustedes deben saber que más del 70% de la población peruana tiene sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, mucha gente va a tener riesgo de tener nódulos tiroideos. Entonces, estos nódulos tiroideos pueden ser debidos a nódulos solitarios o adenomas, o simplemente que tenía un bocio multinodular, pero solo se palpó como un nódulo. Entonces, siempre hay que estar observando qué otras características podemos encontrar. Acuérdense que también puede ser adenomas paratiroideos, adenomegalias, aneurismas, quistes de paratiroides. Entonces, lo más frecuente es que sea estos nódulos benignos por un adenoma, un bocio multinodular, tiroiditis Hashimoto, quiste tiroideo. Si es maligno, cualquier tipo de cáncer, lo más frecuente en más del 80% es el cáncer papilar, seguido del folicular, seguido de las células de Hart, los foliculares, los medulares anaplásicos. Es decir, muchas causas. No, el tema no es cáncer, pero para que lo conozcan que existe. Entonces, ¿qué me va a ayudar a identificar un nódulo tiroideo? ¿Qué me va a ayudar a identificar? Siempre tengo que valorar si es que realmente tiene un nódulo, ¿ok? Hoy día en práctica, me imagino que muchos han examinado tiroides, entonces es aparecido identificar o encontrar algún tipo de nódulo tiroideo. Entonces tengo que averiguar si ha recibido antecedentes de familiares con neoplasias, radiaciones en el cuello, cáncer de mama y que ha sido irradiada.
o que ha tenido lesiones de repente en otro, hay pacientes que tienen, no sé, lamentablemente en COVID, por ejemplo, mucha gente se les hacía tomografía con contraste, ¡pum! Encontraban un nódulo y nódulo, o sea, muchísima gente en COVID por una tomografía pulmonar se les ha encontrado diagnosticado de nódulos tiroideos. Entonces, hay pacientes con disfonía, disfagia, también hay que examinar por qué motivo estoy buscando. Entonces, en la ecografía tiroidea, de repente alguno de ustedes, de sus grupos, me parece que sí ha tenido la oportunidad de ingresar con las doctoras de unidad de tiroides. Entonces, tenemos una oportunidad de estudiar e identificar la ecografía tiroidea en el paciente. Eso es una ecografía tiroidea normal. Anatómicamente se ve acá en este equipo súper bien. Lóbulo tiroideo derecho, istmo, lóbulo tiroideo izquierdo, carótida, músculo largo del cuello, esófago. Aquí igual músculo largo del cuello, carótida y músculos pretiroideos. En este caso el esternocleidomastoideo. Entonces aquí también está el otro esternocleidomastoideo, el homoioideo por aquí. Entonces el esternotiroideo y el esternoideo son los pretiroideos. Entonces, cuando tenemos un nódulo tiroideo, recordemos que dónde lo estamos palpando, qué características tiene, cómo ha sido el crecimiento, me va a ayudar mucho. Luego, con la ecografía voy a identificar si es un nódulo con ciertas características que me hagan tener sospecha de malignidad. Recordemos que así sea un incidentaloma, pero tiene características de malignidad, pues también tiene que ser biopsiado si se amerita hacer biopsia, no todos se hacen biopsias, ojo. Y por lo general los nódulos de mayor de 1 centímetro son los que sí se pueden palpar, ¿no? Eso es lo que se pueda palpar. Ahora, si son menores de 1 centímetro y hay sospecha clínica, sospecha porque de repente tuvo a su mamá con cáncer, a su papá con cáncer, a su abuelito con cáncer, de tiroides hablo yo, y ahora este paciente tiene un nódulo chiquito, pero tiene sospecha, bueno, podría valerse la pena y hacer una biopsia. Entonces, la guía clínica reconoce que la mayoría de los nódulos son de bajo riesgo, pero muchos tipos de cáncer de tiroides presentan ya o plantean un riesgo mínimo para la salud en general, por lo tanto, deben ser tratados eficazmente, pero tienen bajo riesgo de mortalidad. Entonces, recordemos estas preguntas: si hubo radiación, si hubo antecedentes de problemas durante la infancia o historias familiares de cáncer de tiroides en la familia, o un nódulo que haya crecido muy rápido o que realmente tenga una disfonía. Entonces, como antecedente, aparte de lo mencionado, ya cuando ustedes vean que ronquera o parálisis de cuerdas vocales es porque ese nódulo tiroideo ha invadido nervio recurrente laríngeo. Entonces, ahí estamos complicadísimos porque algo está un poco muy comprometido. Entonces es un poco serio este tema, pero es importante ver si hay consistencia dura o pétea de las adenopatías o del nódulo o creció muy rápido, sobre todo si es un nódulo de más de 4 centímetros, si es de sexo masculino, si tiene menos de 20 años o más de 60 años. Eso es un poco complicado. Igual identificar, hoy día les expliqué a los chicos en práctica que siempre que palpen la tiroides, ¿qué tienen que hacer al final? ¿Qué les dije? No sé, mi grupo, no está Rodrigo, Britney, ¿dónde está mi grupo? Uy, ya se durmió, creo. ¿Se refiere a lavarse las manos o...? Bueno, aparte de lavarme las manos, ya, eso es otra cosa. A ver. ¿Ah? Examinamos ganglios, examinamos Ah, el sí. cuello, ¿no es cierto? Revisamos glándula tiroidea y luego la base del cuello empieza, o sea, desde aquí, todo esto es cuello, todo esto es cuello, todo, todo, todo. Entonces tenemos que examinar toda esta zona palpando y buscando adenopatías. Ya les comentaba que hay pacientes que tienen quisetiroglós, etcétera, ¿ok? Y esta es una representación gráfica de dónde deberíamos buscar los ganglios, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que tienen nódulo tiroideo debemos pedirle un TSH, ¿ok? TSH me va a ayudar a identificar si es un nódulo frío o caliente. Entonces, pregunto, ¿qué significa que sea un nódulo frío? A ver, lo que les acabo de explicar hace unos minutitos. Hipocaptación. A ver, entonces que sea un nódulo frío es hipocaptación. Que sea un nódulo caliente, Hipercaptación. claro, es decir, que está hiperfuncionando, está al toque, toque, así como una máquina, como las máquinas ahí expendedoras de dinero. Entonces, libera mucha hormona tiroidea, por tanto da toxicidad, ¿no? Tirotoxicidad. Y si es frío y no captan, ¿qué significa? Que es una célula que está buena, que está degenerando a malignidad. ¿Qué creen ustedes?
Indica malignidad. porque no está organificando el yodo. La única chamba del tirocito es la formación de hormona tiroidea. Entonces, si no forma, recibe, capta el yodo, algo está mal ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, TSH en la evaluación inicial, siempre, ¿sí? Si el TSH me sale bajo, una gamografía. ¿Ok? Como acá les marca 121 o el 131, cualquiera de los dos, la que tengan en el estado, o en el hospital, en sus servicios, no hay ningún problema. Idealmente de 123. Si está normal o elevada, pues pedimos la gamografía. No va a ser examen inicial, no es prioridad, pero sí es cuando hay una TSH baja. ¿Sí? Entonces, si la gamografía me sale un nódulo caliente, aquí lo vemos mejor porque está en colores. Es un nódulo hipercaptador, un nódulo caliente, un nódulo frío, quiere decir que no está captando yodo, que no está organificando, no está trabajando nada con el yodo. Entonces, estas células están anormales, lentamente, pasan a biopsia. ¿Sí? Sin embargo, tenemos una TSH alta, es decir, que va más relacionado con que no está funcionando, no está trabajando hormonas tiroideas, pues da mayor riesgo de malignidad. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos una ecografía tiroidea, tenemos que resolver si realmente hay un nódulo o una anormalidad, qué tan grande es el nódulo, hay sospecha de ganglios, hay sospecha de patrones que me den malignidad. Y si más del 50% es quístico, ¿qué hacemos? O sea, en realidad todas esas preguntas deberíamos tener resueltas con las de aquí. Entonces, si más del 50% es quístico, bueno, podríamos identificar que tendríamos que valorar el tejido, digamos, sólido del mismo quiste, los bordes, las características, si es especulado o no, la vascularidad, si infiltra otras zonas. Entonces, no basta con decir que es parcialmente quístico, sino que toda la descripción del nódulo nos va a ayudar a tomar decisiones. En el hospital, pues teníamos un equipo, ya hemos cambiado, de repente ya se acuerdan que han visto ustedes, el paciente se ubica de cúbito dorsal con una pequeña almohada debajo de sus hombros y el cuello en hiperextensión, como lo podemos ver aquí. Utilizamos el transductor plano, idealmente de 8 a 15 MHz para poder tener una buena imagen y hacemos el barrido de toda la parte cervical. Debería ser desde el mentón hasta la parte de la clavícula, ¿no? Todo esto es la revisión para ver ganglios y sobre todo la glándula tiroidea que está donde les hemos hecho en el recuento anatómico inicial. Entonces, la presencia del órgano, si está o no en la tiroides, si está en la posición, el tamaño, si hay nódulos o no, la morfología y la ecoestructura de la glándula es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo de malignidad? Entonces, que tenga un nódulo tiroideo, los de más de 1 centímetro pueden tener hasta una malignidad hasta un 15%, de 7 al 15% de malignidad de todos los nódulos que puedan ser. De todos los nódulos que existen, solamente hasta un 15% tienen malignidad. O sea, muy bien por ahí. Y bueno, hay factores como les mencionaba, los varones tienen mayor malignidad, riesgo de malignidad que las mujeres. Los muy jóvenes o los mayores o los muy mayores también tienen un riesgo de malignidad. Únicos de alto riesgo después de la evaluación del paciente como crecimiento rápido, lo que les mencionaba, la ronquera, daño del nervio recurrente laringio o historia familiar de cáncer medular de tiroides. Eso también es un factor de riesgo muy, muy importante, más del 80%. TSH elevada, ya les mencionaba, porque quiere decir que hay algo que no está liberando hormonas tiroideas adecuadamente y anticuerpos también positivos en algunos casos, sobre todo para linfoma y Hashimoto. Entonces, hay algunas características de malignidad. No pretendo que se aprendan todas, pero quiero solamente que tengan una idea, que quiero que se concentren aquí para que observen. Aquí hay algunas lesiones o unos focos ecogénicos sobre un nódulo. Creo que deberíamos empezar por la parte más benigna. Benignos, esto es una bolita de líquido coloide. Es un quiste coloide. ¿Ok? Benigno por donde lo vean, no hay nada sólido. Aquí es un nódulo espongiforme, como una esponjita, sólido, líquido, refuerzo pared posterior, bordes regulares, homogéneo, no invade, no tiene bordes espiculados ni nada que tenga que darnos sospecha de malignidad. Igual aquí es algo quístico también, parcialmente quístico con algunas zonas sólidas. Continuamos para aquí los nódulos de baja sospecha, es un nódulo isoecogénico o hiperecogénico, en este caso, isoecogénico o hiperecogénico, porque la ecogenicidad normal de la tiroides debería ser como ese tejido que está aquí. Tejido sano, nódulo. Tejido sano, nódulo. Tejido sano, nódulo.
Esto es hiperecogénico, este es isoecogénico, y aquí, por ejemplo, tenemos un quiste con una área sólida excéntrica. Igual aquí un quiste con un tabique y la parte sólida hiperecogénica. Sospecha intermedia es un tejido normal, nódulo. Tejido normal, nódulo. Este nódulo ya no es isoecogénico ni hiper, son nódulos hipoecogénicos. Hipoecogénicos. Entonces viene a ser un nódulo marcadamente hipoecogénico. Eso da características de malignidad. Vamos empeorando el tema, el panorama, con microcalcificaciones, bordes irregulares, bordes lobulados y aquí incluso pareciera que tuviera una invasión al músculo. No hay una cápsula completa y en este caso es un nódulo hipoecogénico con una calcificación fracturada o rota que puede implicar que este nódulo está rompiendo esto y saliendo, ¿no? Aquí también. Aquí tenemos un nodulillo y aquí tenemos un ganglio. Entonces, esas son características de malignidad. Cada característica que ustedes vean, si es quístico, si es sólido, nos da más puntaje. Por ejemplo, vamos a calificar uno que está aquí. Este nodulito, perdón. Este nodulito, bordes lisos, hipocogénico con halo. Entonces, que sea sólido, 2 puntos. Que sea muy hipocogénico, 3 puntos. Ahí nomás dan 5, 3 y 2, 5. Más alto que ancho, no. Expresión heteroidea, no. Macro, micro, nada, nada, nada. Entonces, 3 y 2, 5. Si tenemos 5 puntos, pasa a ser un TRADS 4. Moderadamente sospechoso y debo biopsiar el nódulo si supero más de 1.5. No se recomienda hacer biopsias antes porque a veces no hay buena muestra, son nódulos pequeños, hay que hacerle seguimiento, no hay que someter a al paciente. Cumplamos estas recomendaciones, es lo mejor que podemos hacer. Más imágenes hipoecogénicas, microcalcificaciones. Aquí sí es un nódulo como que más alto que ancho. Tiene una sombra acústica, me parece aquí, bordes irregulares. Este es un ganglio irregular, no veo el hilio central. Y aquí el nódulo rompe la cápsula, rompe y no permite adecuadamente ver. Acá hay un borde especulado. Acá hay otro borde especulado. Es como que está invadiendo, ¿no? Como una amebita invadiendo otras zonas. Entonces, si tenemos sospecha, usamos una biopsia, que es una recomendación según el puntaje que podríamos tener. Es costo efectiva, no es tan grosera. Aquí está enganchando una aguja al nódulo, que es hipoecogénico, bordes muy pegados a la cápsula y con una microcalcificación. Entonces, hacemos una biopsia coguiada. Entonces, las características que nos puedan dar sospecha de malignidad pueden ser microcalcificaciones, márgenes irregulares, que puede ser infiltrativo, lobulado, espiculado, puede ser más alto que ancho. ¿Ok? Que sea hipoecogénico también da mucha sospecha, muchísima sospecha. Hipoecogénico, márgenes irregulares, más alto que ancho, microcalcificaciones también. Entonces, una vez obtenida la biopsia, el citólogo nos reporta. Tampoco pretendo que se aprendan eso de memoria, por favor, no lo hagan. Entonces, para que tengan ustedes una idea, que la clasificación de Bethesda nos pide que si es un Bethesda 1 es no diagnóstico o es mala muestra, Bethesda 2 benigno. Entonces, Bethesda 3, atipia indeterminada, Bethesda 4, neoplasia folicular, Bethesda 5, sospecha de malignidad, Bethesda 6 ya pues hay evidencia de que es un cáncer, ¿no? Lamentablemente, quienes más alto tengan el valor de Bethesda, a partir del 4 en adelante, pues se sugiere una cirugía, porque si acá hay una sospecha de malignidad hasta un 40%. Entonces, que te digan, bueno, hay gente que tiene mucha calma y bueno, puede esperar y observar y todo, pero otros no aguantan y quieren operarse de todo, como sea. Entonces, aquí el rol de tratamiento médico quirúrgico de nódulos benignos, recordemos que no es necesario suprimir la TSH, es decir, hay gente que antes se creía en algunos reportajes, ok, le vamos a dar, tiene un nódulo tiroideo, le vamos a dar entonces,
levotiroxina para que pueda tener bajo el valor del TSH. Pues no, no es así, eso ya no se hace. En algunos casos sí amerita la cirugía si es grande, sobre todo tiene síntomas compresivos, para que no le genere disconfort y malestar al momento de su vida cotidiana. Entonces, los tratamientos disponibles, cirugía, si hay indicación o hay riesgo de malignidad, yodo si fuera un adenoma tóxico, fuera un nódulo tóxico, levotiroxina no tiene evidencia para que reduzca el tamaño, no dar levotiroxina, enolización, es decir, aspirar si fuera un quiste, aspirar el líquido e infiltrar alcohol, pero bueno, también es una pequeña salida, sí, ayuda mucho. Ablación con radiofrecuencia, ¿qué es eso? Pues la radiofrecuencia es utilizar un electrodo, ingresar con el electrodo a la glándula tiroidea del paciente y emitir una radiofrecuencia de calor. Como lo pueden ver aquí, inicialmente tiene este nódulo, supongamos, y el médico intervencionista, pues bajo una guía ecográfica, ubica el nódulo e introduce una aguja y la fija ahí con un soporte para que la aguja quede incrustada en el nódulo y por ende luego emita, ya que va a estar conectada a una máquina, emita unas ondas de calor, de radiofrecuencia, por lo tanto ese nódulo va a sufrir las inclemencias del las altas temperaturas, pues, donde ingresó la aguja, emite la onda de calor y esta se va emanando. Igual la aguja se puede ir movilizando o retrocediendo o acercando a donde más tejido tengas, ¿no? Entonces eso demuestra que con el tiempo, todo este nódulo con los meses, es decir, idealmente al año, se reduce más del 50%, generando menor riesgo de obstrucción, de disney, etcétera, ¿no? Ya para terminar, ya para terminar, entonces tenemos que recordar que si hay un nódulo tiroideo o un incidentaloma de más de 1 centímetro, pues debemos medir el TSH. Una vez medida la TSH, identificamos si está eutiroideo o está hipertiroideo. Si está hipertiroideo, pues la TSH normalmente baja, genera hiperfunción y pedimos una gammagrafía o centellograma, ¿no? Es esto. Si está hipercaptando su nódulo hiperfuncionante, pues se puede dejar yodo como terapia para hiperfunción o antitiroideo si es de preferencia del paciente, pero si no capta su nódulo frío, va a biopsia. Va bueno, la ecografía y por ende la biopsia, ¿no? Igual si es un nódulo que está eutiroideo o tiene historia de autoinmunidad, el TSH normal alta, va a la ecografía y si amerita, va a biopsia, ¿no? Entonces, eso sería mi última recomendación es la que sigue. No todos los nódulos pasan a biopsia. Aumentan los diagnósticos de nódulos tiroideos por incidentalomas. Riesgo de malignidad en nódulos tiroideos es hasta el 15%. Se correlaciona con síndrome metabólico y si hay sospecha hay que hacer seguimiento. ¿Sí? Con esto hemos acabado la teoría. Aquí al final de la clase les estoy dejando algunos casos clínicos a modo de repaso. Todos tienen que ver con nódulos tiroideos para que los puedan revisar, ¿no? Bóceos y nódulos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, una consulta, la presencia de enopatías también sería parte de la malignidad. Mira, la presencia de adenopatías, tú sabes que los ganglios linfáticos van a estar presentes siempre, ¿verdad? Más bien la respuesta sería siempre y cuando tengan signos de malignidad, ¿sí? Si tu ganglio tiene degeneración quística, microcalcificaciones, un tamaño irregular, mm, pues algo que te haga sospechar de malignidad, sí es que eso aumentaría o te daría como que una pizca más de sospecha a averiguar bien si ese nódulo es cancerígeno o no. ¿Sí? Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Mm. Bueno, entonces no se olviden que aprovechen estos casitos que les he ido dejando.
para que los puedan repasar. Ya tienen la clase. Muchas gracias por su atención, chicos. Si no hay más preguntas, entonces terminamos por hoy. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Chao, doctora. doctora.